Bien chicos, este tema ya lo habíamos tocado durante los primeros días de clase. Solamente para recordarle que vamos a volver a repetir, vamos a retroceder un poco para que los alumnos puedan entender, ¿no? Voy a hablar el tema de la computadora, ¿no? Una computadora simplemente es una máquina electrónica, ¿no? Que me va a servir para facilitarnos el trabajo, ¿no? Y nosotros podamos de repente realizar de alguna forma nuestros trabajos, quizás, bueno, ¿no? En la vida diaria que nosotros lleguemos a utilizar nuestra computadora, ¿no? Pero igual, existen diversos tipos de computadoras según el uso, ¿no? Normalmente nosotros eh, hemos visto computadoras en forma de en forma de un cuadro, otros habrán visto en forma de un cuaderno, otros habrán visto en forma de una computadora encima de un escritorio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas computadoras que ustedes observan simplemente se van a utilizar donde nosotros lo hayamos de repente visto, ¿no? Digamos en colegios, hospitales, supermercados, bancos, ¿no? Son los lugares donde nosotros hemos podido apreciar este tipo de computadoras, ¿cierto? Esta es un ejercicio en la cual usted tiene que llenar, ¿no? Entonces, para hacerles acordar, ya nosotros habíamos tocado estos temas. Este vendría a ser de repente una computadora portátil, ¿no? Donde nosotros podemos transportar de un lugar a otro, ¿no? Igual, esta es otra computadora que ustedes ven acá. Es una computadora de escritorio en la cual nosotros podemos realizar sin transportar a otro lugar, ¿no? Estas computadoras van encima de un escritorio en la cual no podemos transportarlas, ¿no? Dice, vamos a realizar el siguiente ejercicio, número uno. Dice, ¿en qué lugares se pueden utilizar las computadoras en la vida diaria? ¿En qué lugares? Ya les había mencionado acá arriba, ¿no? En qué lugares ustedes han visto. Acá les he puesto como algunos ejemplos. Y ustedes aquí lo que van a hacer es quizás llenar, ¿no? Llenar algunos datos que ustedes hayan visto en algún lugar, ¿no? Luego de eso, la segunda pregunta, van a dibujar diferentes modelos de computadoras, ¿no? Muy aparte de lo que ustedes ya han visto acá, van a dibujar, ¿no? En este pequeño rectángulo, ¿ok? Bien, vamos a empezar a hablar sobre las partes de la computadora, ¿no? Las partes de la computadora, de la computadora se compone de dos partes. Es la parte del hardware y es la parte del software, ¿correcto? Entonces, si yo digo que es el hardware, es aquello que es tangible, o sea, toda la parte física de la computadora. Por ejemplo, el monitor. El monitor es la parte del hardware, una impresora, podría ser de repente el disco duro, podría ser la placa, las memorias, podría ser la lectora de DVD, ¿no? Entonces todas esas cosas vendría a ser la parte del hardware, ¿no? Son aquellas cosas que se puede observar o tocar, ¿no? En el caso de una computadora, ya les he puesto un ejemplo, ¿no? Y la parte del software es todo aquello que no se puede tocar, o sea, quiere decir que son todos los programas y archivos almacenados en la computadora, ¿no? Yo por eso les decía cuando habíamos llevado el curso de las partes de la computadora, yo les decía, si es que no teníamos la parte del sistema operativo, simplemente yo no podría de repente tener mis programas, no podría tener mis archivos, no podría guardar absolutamente nada, ¿no? Entonces, si yo no tuviera un sistema operativo, de nada me serviría tener
el software, ¿no? Entonces ese software viene instalado la primera parte en la computadora para nosotros poder recién utilizar todas las partes de lo que uno puede realizar en las tareas, ¿no? Bien chicos, eso para hacerles recordar más o menos que ya les estoy haciendo recordar que ya habíamos llevado a la parte del curso, ¿no? Aquí, los periféricos ya les había mencionado, ¿no? También cuáles eran las de entrada. Las de entradas eran las flechas que ingresan hacia dónde, hacia el CPU, ¿no? En el caso, ya también esto ya habíamos realizado la práctica. Simplemente ustedes tenían que colocar acá los que eran de entrada. Por si de entrada vamos a marcarle como si fuera la E, ¿no? Vamos a marcar la E. Las que son de entrada, ¿no? Por si la cámara web que ustedes ven acá, ¿no? Ven las que son de entrada, el teclado, el mouse. También tengo la parte del micrófono, ¿no? Y estos que son periféricos de doble sentido, quiere decir que son de entrada y salida. ¿Por qué? ¿Por qué vendría a ser el USB de entrada y salida? Porque simplemente el USB inserta toda la información que uno de repente ha conseguido de otra computadora, pero también es de salida. ¿Por qué? Porque yo copio el archivo y lo transporto a otras computadoras para poder realizar las tareas o los trabajos, ¿no? Y así. Entonces hay periféricos que ustedes ya les he mencionado a qué era, cuáles eran las de entrada y salida, y las de unidades de almacenamiento, ¿no? Por decir, ¿no? Unidades de almacenamiento donde guardan nuestros trabajos, ¿no? Entonces, como ya les acabo de mencionar, el USB también podría ser un disco extraíble, que también es una parte de un almacenamiento, unidad de almacenamiento, ¿correcto? Bien, entonces vamos a ir avanzando con el ejercicio número 2. Ustedes van a ir realizando esta práctica. Dice, ¿no? Escribe los nombres periféricos de entrada que conozcas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta, ustedes pueden ir colocando ahí, ¿no? Escribe los nombres de los periféricos de entrada. De la misma forma, la segunda pregunta, los nombres periféricos de salida y las unidades de almacenamiento que ya también acabo de explicarles, ¿no? Luego de esto, van a completar la siguiente tabla. Aquí van a completar lo siguiente, por decir, en función, dice, ¿qué vamos a poner en función? Si es de entrada o de salida. Entonces, ¿cuál es la función del teclado? ¿Ah? ¿Cuál sería la función del teclado? De escritura, ¿cierto? Simplemente la función es de escritura, o sea, quiere decir que su función es de ingresar información, ¿no? Claro, ingresar información. ¿De acuerdo? El mouse, ¿qué será? ¿Será de entrada o salida? La impresora, el monitor, escáner, parlante, la torre les había marcado a un costado que era el CPU, ¿no? El micrófono y la cámara. Aquí simplemente ustedes van a colocar una X, van a marcar si es, por decir, el teclado. ¿Qué viene a ser? ¿Entrada o salida? ¿Qué vendría a ser? ¿Ah? ¿De entrada o de salida? Si es que no se acuerdan, aquí tienen su respuesta, ¿no? El teclado, que es de entrada, entonces usted va a colocar o va a marcar en una X de entrada. Y así, chicos, van a ir ustedes llenando la pregunta número 4, ¿no? Y al final, número 5, van a dibujar los periféricos de la computadora. Pueden pegar, ¿no? De repente una figura por ahí para que ustedes puedan hacer esa práctica, ¿no? Bien, entonces nosotros estábamos hablando sobre el tema de los sistemas operativos, ¿correcto? Un sistema operativo simplemente es el encargado de administrar y supervisar, ¿qué cosa? El correcto funcionamiento de la computadora, ¿no? Sea sus partes internas como externas. Entonces, el primer software que se instala en una computadora funciona lo siguiente. Observen. Yo tengo la parte del hardware, ¿no? Tengo mi computadora que yo necesito realizar todo. ¿Y qué hago?
hago bien. Entonces les estaba diciendo de que tenemos la parte de hardware, todos los sistemas operativos, ¿no? Acá también tienen el Windows 7, que tienen esta forma, esta figurita, tienen el Ubuntu y actualmente los programas que son el Windows 10, el 8, y de repente posteriormente podría de acá a 2 años, 3 años más salir otro tipo de sistemas operativos. Estas son aplicaciones, ¿no? Digamos los programas que nosotros utilizamos dentro ya de la computadora, ¿no? Ya los software que están instalados, ¿no? Y este es un usuario que se crea para yo recién ingresar a la computadora, digamos como usuario, ¿no? Hay algunos que le colocan usuario, ¿no? Y lo pueden de repente colocar con una contraseña, ¿no? Para su acceso. Bien, entonces aquí les voy a mostrar sistemas operativos de Windows 7, ¿no? Que normalmente nosotros los utilizamos en nuestras computadoras, con eso trabajamos, ¿no? Y estas son las computadoras que han ido de repente, perdón, los sistemas operativos que han ido de repente ya avanzando, mejorando, ¿no? O actualizándose, ¿no? Este es el 85, este es el 90, el Microsoft, este es el Windows 98, este es el Windows 2000, este es el Windows 2001 y el Windows 2007, y este es el Windows ya actualizado 2009, y este que es hasta 3 años atrás hemos tenido instalado la parte de lo que es el Windows 8, ¿no? Y así van a ir de repente repasando algunas cosas para que al final podamos resolver un examen, ¿no? Y así puedan de repente realizar sus tareas, ¿no? Bien, entonces aquí ya es la parte del escritorio de Windows. Entonces, ¿qué hace el escritorio de Windows? Simplemente nos va a colocar como iconos de los sistemas operativos que ya han sido de repente instalados, ¿no? Todos son iconos de programas, ¿no? Puede ser el 1, pueden escribir en el 1 iconos de programa. El 2 son iconos de fecha y hora, ¿no? Número 3 es la parte del escritorio que ustedes observan ahí. 4 es el icono, o es el icono de inicio, no icono, sino es la parte del menú de inicio, ¿no? 5, todo es la barra de navegación, ¿no? Y al final tienen la fecha y hora de configuración, ¿no? Y así. Entonces la descripción de cada elemento de escritorio vamos a tener de repente que utilizar algunas ventanas, ¿no? Por decir, ¿no? El explorador de Windows ustedes lo van a encontrar aquí en la parte inferior al costado del menú de inicio, ¿correcto? Entonces ya les había también mostrado eso, ¿no? Con 2 teclados me salía el Windows E o Windows R para que me salga la ventana de explorador de Windows, ¿sí? Entonces, chicos, esta es la primera parte que estamos utilizando con el tema del hardware y software, ¿no? Dentro de un sistema operativo, ¿no? Entonces ustedes de alguna forma, traten de leerlo y repasarlo, porque de ahí va a venir lo que es el examen, ¿de acuerdo, chicos? Ya estas hojas ustedes ya lo obtienen en su cuaderno. Simplemente ustedes tienen que repasarlo, de repente algunas cosas que falta de repente llenar, ¿no? Y simplemente saber de qué forma yo voy a poder resolver este examen, ¿no? Bien, chicos, esta es los primeros temas que hemos realizado, ¿no? Gracias.